¿Alguna vez has sentido que algo está fuera de lugar? Así me sentí al ver esa publicación en un foro de trabajo poco conocido. Decía, se busca cuidador nocturno para casa de descanso. $1.200 por 3 noches. Lo primero que pensé fue que era una estafa. Pero no pedían datos bancarios, ni un pago inicial. Solo un correo para confirmar si estabas interesado. Escribí por curiosidad, sin esperar respuesta. Pero unas horas después, me aceptaron. Dudé mucho. Pero $1.200 por solo estar ahí 3 noches. Era demasiado fácil. Y en el fondo, una parte de mí necesitaba el dinero. Así que hice mi maleta. Linterna, algo de ropa, cargadores. Y conduje hasta la casa. La casa era más grande de lo que esperaba. De esas construcciones antiguas, con madera crujiente, ventanas alargadas y un porche. Cuando me acerqué a la puerta, lo primero que vi fue una hoja, pegada en la puerta. En la hoja decía lo siguiente. Reglas para la estancia, lea con atención. Después de las 3 de la madrugada, evite todas las ventanas. No importa lo que escuche. Si la radio en la cocina se enciende sola, no la apague. Escuche lo que tiene que decir. No entre al sótano. Jamás. Si escucha una segunda voz cuando hable por teléfono, cuelgue de inmediato. Nunca responda si alguien llama a la puerta entre las 3:01 y las 3:33 de la madrugada. Si ve a alguien dentro de la casa que se parece a usted, salga por la ventana más cercana. La habitación del fondo debe permanecer cerrada. Si la encuentra abierta, retírese de inmediato. No confíe en los espejos después del segundo día. Al principio me reí. Pensé que era parte de alguna broma. Miré alrededor. El sol ya comenzaba a esconderse. Así que abrí la puerta y entré a la casa. Las ventanas eran altas, con cortinas gruesas que apenas dejaban pasar la luz. Se escuchaban mis pasos y el crujido de la madera. Había un salón amplio con muebles antiguos, una chimenea, y retratos de personas. Uno en particular me incomodó, una mujer de rostro serio, sentada en una silla de madera, con las manos cruzadas en el regazo. Parecía que sus ojos me seguían, así que giré el cuadro hacia la pared. El segundo piso tenía 3 habitaciones. Una con la puerta cerrada. Había una cocina antigua, con una radio sobre la encimera. Intenté encenderla, pero no funcionó. Dejé mis cosas en la habitación de al lado, y me acomodé en la casa. Intenté dormir temprano. Pero cada vez que cerraba los ojos, me venía a la cabeza la lista de reglas. A las 2:50 de la madrugada, me desperté. No por una pesadilla, ni por algún ruido fuerte. Simplemente, me desperté. Miré el reloj en mi celular, eran las 2:53. La casa estaba completamente en silencio. A las 3 en punto, la temperatura bajó de golpe. Sentí como el aire se volvía denso. Y entonces, escuché los pasos. Provenían del salón. De la ventana junto al sillón. Me quedé quieto. Totalmente inmóvil. Los golpes se repitieron. Y luego escuché algo que estaba fuera, comenzó a rascar el vidrio. Como si tuviera uñas largas. Como si quisiera entrar. Empecé a escuchar mi nombre. Como si lo murmuraran desde el otro lado del cristal. Ven. Abre. Estoy aquí. Cerré los ojos, apreté los puños tan fuertes como pude. No sé cuánto tiempo pasó. Hasta que, finalmente, el sonido se detuvo. A la mañana siguiente, me desperté cansado, como si no hubiese dormido a pesar de haber dormido. Recordé que la noche anterior, justo después de desempacar, instalé una pequeña cámara de seguridad que había traído conmigo. Apuntaba a la sala, justo hacia la ventana del salón. Encendí mi laptop, me conecté a la cámara y empecé a revisar la grabación. Durante las primeras horas todo era normal. Cuando el reloj marcó exactamente 3 de la madrugada.
La cámara comenzó a capturar una neblina que empezó a cubrir el cristal de la ventana como si el frío viniera de afuera, o de algo que estaba respirando cerca del vidrio. Y entonces vi una figura. Estaba de pie. Justo frente a la ventana. No tenía rostro. Solo una superficie pálida y alargada. Se quedó ahí sin moverse. Apagué la computadora. Y me quedé sentado, pensando en lo que había ocurrido. No salí de mi habitación por horas, observando cada rincón, esperando que pasase algo. Cuando finalmente decidí salir, eran casi las 5 de la tarde. Fui a la cocina, para prepararme un café. Pero entonces fue cuando vi la hoja de reglas. No estaba donde la había dejado. Ahora estaba sobre la mesa del comedor. La tinta era distinta, más fresca. Algunas palabras estaban tachadas. Había una regla que había cambiado. La regla número 3, que decía, si ya entró al sótano, ciérrelo. Clávelo. Y reza. Me paralicé. Porque yo no había entrado al sótano. Hasta ese momento, ni siquiera había visto la puerta. Fui recorriendo la casa hasta encontrarla. Estaba en el pasillo trasero, junto a la despensa. La puerta estaba entreabierta, no se podía ver nada dentro, estaba en completa oscuridad en su interior. Y entonces, oí algo crujir dentro del sótano. Cerré la puerta de golpe. Busqué clavos y un martillo para cerrarla. Cuando terminé, me sentí aliviado por un momento. La puerta del sótano seguía emitiendo ruidos. Así que agarré la linterna. Y sin pensarlo más, saqué los clavos de la puerta. Abrí la puerta. Y bajé. Olía a tierra húmeda, metal viejo y a algo podrido. Al fondo vi una caja de madera negra. Me acerqué. Cuando estuve a menos de 1 metro de la caja escuché una respiración, que no era mía. La caja dio un pequeño salto. Como si algo dentro se hubiera agitado. Corrí. Subí las escaleras tan rápido que tropecé y me golpeé la rodilla. Cerré la puerta de golpe. Puse una mesa y una silla frente a la puerta, y me senté frente a ella. Esperando que no se abriera. A las 3:27 de la madrugada, sonó mi celular. Era un número desconocido. Contesté, pero no dije nada. Escuché una voz exactamente igual a la mía, que dijo, mira debajo de la cama. Después de pensarlo por varios minutos, me decidí. Bajé lentamente de la cama, me arrodillé. Alumbré con la linterna debajo de la cama, pero no vi nada fuera de lo común. Me acerqué a una de las ventanas, vi una niebla densa, blanca, cubría todo el bosque. Corrí hacia la puerta principal y traté de abrirla, pero no se movía. Estaba cerrada desde fuera. Subí al segundo piso, impulsado por una mezcla de miedo y desesperación. Al final del pasillo, vi algo que me detuvo en seco, la única puerta que no había inspeccionado desde que llegué ahora estaba entreabierta. Detrás de ella había oscuridad. En el centro, apenas iluminada por la luz del pasillo, había una figura. Estaba sentada. De espaldas. Entonces, lentamente, se levantó, y se dio la vuelta. Y cuando vi su rostro me paralicé. Era idéntico a mí, pero tenía los ojos vacíos y la boca cosida, tenía una sonrisa que me daba escalofríos. Corrí. Bajé las escaleras a toda velocidad. Me lancé al sofá del salón, sin aliento, con el corazón a punto de salirse del pecho. Me quedé ahí, tratando de procesar lo que acababa de ver. Y sin saber cómo, me quedé dormido. En cuanto abrí los ojos, estaba en mi cama, en mi casa. Por un instante creí que había sido una pesadilla. Hasta que vi mi maleta, que estaba junto a la puerta. Con una pequeña hoja asomando por el cierre. Era la hoja de reglas. Parecía que todo había terminado, ¿o no? Si algún día recibes una oferta de trabajo, una que suene demasiado buena para ser verdad, no la aceptes. Desde que tengo memoria, los cumpleaños en casa de mi tía Marta siempre eran iguales, comida casera,
música vieja sonando de fondo, y muchas risas mezcladas con historias de familia contadas 1000 veces. Aquella noche no fue distinta. La casa de mi tía es de esas antiguas, con techos altos, lámparas colgantes y paredes llenas de fotos viejas en marcos dorados. Todo olía a tamales, café recién hecho y perfume de señora mayor. Entré saludando uno por uno. Mi primo Víctor, como siempre, con una cerveza en mano. Mi abuela dormida en un sillón aunque juraba estar viendo la novela. Pero había algo que no encajaba. Un detalle minúsculo. Un murmullo al fondo que no entendí. Como si alguien estuviera hablando, pero no había nadie ahí. Pensé que eran los nervios. No me gustan las reuniones familiares. Siempre he sido el raro. El que se sienta solo, el que observa en vez de hablar. Así que fui directo a la cocina, me serví un plato de arroz con mole y me escondí en una esquina del patio. Desde ahí, podía ver todo, los niños corriendo entre las sillas, los adultos brindando, mi tía gritando desde la estufa que aún faltaban flautas por calentar y justo entonces, vi algo raro. Alguien estaba parado en el balcón del segundo piso. Alguien que no había visto entrar. Un hombre. Alto, muy delgado, completamente inmóvil. Con un traje oscuro. Nadie más parecía verlo. O al menos, nadie reaccionaba. Salí al balcón porque necesitaba aire. No fumo, pero siempre llevo un encendedor. Me gusta encenderlo y apagarlo mientras pienso. Algo en esa casa me sofocaba. No era el calor, era otra cosa. Como si el aire estuviera más denso. Me apoyé en la barandilla de hierro. El jardín estaba en silencio, pero entonces vi a alguien. Estaba a solo unos metros de mí. Recargado en la misma barandilla, pero en el extremo opuesto. Alto. Muy delgado. El rostro no lo recuerdo bien. Es extraño decirlo, pero aunque lo miré durante varios segundos, no logro recordar su cara. Solo sé que me miraba. Porque no se movía. No parpadeaba. No decía nada. Llevaba puesto un traje negro, antiguo. De esos con solapas anchas y botones brillantes. No era un traje moderno. Tampoco estaba sucio, pero se veía fuera de lugar. Como si perteneciera a otra época. Le hice un gesto con la cabeza, por cortesía. Él respondió con un movimiento casi imperceptible, como un asentimiento lento y forzado. Y entonces volvió la mirada al jardín. Pensé que tal vez era un amigo de alguien. Algún tío lejano. Un invitado de último minuto. Quise hablarle. Preguntarle si estaba bien. Pero justo cuando di un paso hacia él, ya no estaba. Volví al interior de la casa, sintiéndome un poco idiota. Tal vez había sido una sombra. Tal vez alguien salió un segundo y yo lo malinterpreté. La cena ya había comenzado. La familia se había sentado alrededor de la mesa larga del comedor. Todos hablaban al mismo tiempo, riendo, peleando por el guacamole, como siempre. Entonces lo vi de nuevo. Estaba sentado al fondo, en una de las esquinas de la mesa, con un plato frente a él. No comía. Solo observaba. Tenía la misma expresión vacía de antes. Sin sonreír y sin moverse. Me acerqué a mi hermana, y con una voz baja, le pregunté, ¿quién es ese tipo que está allá al fondo? El del traje negro. Ella dejó de masticar y me miró confundida. ¿Qué tipo? Me dijo. Lo señalé. Giró la cabeza hacia donde yo apuntaba. Y su expresión cambió. Se rió y dijo, ahí no hay nadie. Me quedé helado. Miré de nuevo y sí. El asiento estaba vacío. El plato, intacto. Como si nadie hubiera estado ahí. Como si lo hubiera imaginado. Pero no era así. Lo juro. Lo había visto. 2 veces. Sentado ahí, con la misma mirada hueca. Lo había visto. Y eso me llenó de una sensación horrible,
como si yo fuera el único cuerdo en una habitación llena de ciegos. Tal vez te mareaste, me dijo mi hermana, dándome una servilleta como si fuera un niño. Pero yo sabía lo que había visto. Y justo cuando quise ir al baño para calmarme lo vi de nuevo. Parado en el pasillo. Mirándome. Me acerqué al pasillo como si estuviera hipnotizado. Él estaba ahí. Parado frente al espejo grande del pasillo, ese que siempre ha estado mal colocado, torcido. Esta vez sí vi su rostro. Pero no era un rostro normal. No era grotesco, ni sangriento, simplemente era demasiado neutro. Los ojos fijos. La piel pálida, con un leve tono grisáceo. No parecía cansado, ni triste, ni enojado. Solo vacío. Y luego pasó junto a mí. No dijo nada. No hizo contacto visual. Pero el aire a mi alrededor cambió. Se volvió más pesado. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, una mezcla entre miedo y vergüenza. Vergüenza sin razón. Como si me hubiera visto por dentro. Me quedé congelado. El tipo caminó con paso firme hacia la cocina. Como si supiera perfectamente el camino. Volví con los demás, tratando de actuar normal. Y ahí estaba. Otra vez. Sentado junto a mi primo Raúl, que se reía de un chiste estúpido sin notar al hombre a su lado. Lo juro. Estaba sentado al lado de Raúl. A menos de 30 centímetros. Y Raúl seguía hablando como si no hubiera nadie allí. ¿Lo ves? Le susurré a mi hermana y señalándolo otra vez. ¿A quién? Al que está con Raúl. El del traje. Ahí no hay nadie, ya déjalo. Pero esta vez algo era distinto. El hombre me estaba mirando. Directamente. No con odio ni con amenaza. Sino como alguien que esperaba algo de mí. Como si yo tuviera un papel que cumplir. Como si ya me conociera desde antes. La noche continuó, como si nada. Como si yo fuera el único atrapado en una película que los demás no estaban viendo. Comimos pastel, partimos piñata, alguien puso Las Mañanitas en versión mariachi y hasta bailamos. Sí, bailamos con esa presencia sentada entre nosotros como un hueco que nadie notaba. Yo no podía más. Mi estómago revuelto, mi mente dando vueltas. Pero justo cuando iba a irme, mi tía gritó, foto familiar. Todos se acomodaron frente al ventanal. Mi tío armó el trípode, ajustó el temporizador y corrió a unirse al grupo. Yo quedé al final, como siempre. El hombre también estaba ahí. En el centro. Detrás de los niños. Con esa misma expresión, neutral. Cuando llegué a casa, revisé la imagen en mi celular. La abrí. Y ahí estaban todos. Mi tía, mi primo, mi hermana, todos. Sonriendo. Con los globos atrás y la mesa a medio recoger. Menos él. No había ningún hombre de traje negro en la foto. Ni siquiera un espacio vacío. Ni una sombra. Ni un error de cámara. Era como si el hueco que ocupaba nunca hubiera existido. Lo peor no fue que no estuviera. Lo peor fue que mi expresión en la foto era distinta. No sonreía como los demás. No miraba a la cámara. Estaba viendo justo a donde debería haber estado él. Y cada vez que veo esa imagen, siento que todavía está ahí. Solo que no quiere que lo veamos. Aún. Esa noche, algo me despertó de golpe. Me tomó unos segundos entender qué estaba pasando. La habitación estaba completamente a oscuras, solo iluminada por el tenue brillo de mi celular, vibrando sobre la mesita de noche. La pantalla mostraba un número desconocido. No decía, spam, no decía, privado, simplemente, una serie de números extraños, como si vinieran de otro país. Por un momento, pensé en ignorarlo. Volver a darme la vuelta y seguir durmiendo.
pero algo me impulsó a agarrar el teléfono. El frío del aparato se sintió anormal, como si hubiera estado metido en hielo. Miré el reloj, 3:07 de la madrugada. Contesté, hola, susurré, casi esperando no obtener respuesta. Durante un par de eternos segundos, todo fue silencio. Ni ruidos de fondo, ni interferencias. Estaba a punto de colgar, pensando que era alguna broma estúpida cuando lo escuché. Un susurro que decía, ya voy para allá. Hola, repetí, esta vez un poco más fuerte, intentando sonar firme. Absolutamente nada. Era como si la llamada fuera un vacío, un agujero al otro lado del cual solo existía el silencio más pesado que había sentido en mi vida. De repente, escuché un pequeño crujido de madera. Empecé a dudar de si sería una broma, ¿alguien había marcado sin querer? Tragué saliva, incómodo. No sabía si debía colgar o seguir esperando. Mi pulgar ya flotaba sobre el botón de finalizar llamada. Y entonces, una voz. Un susurro. Tan bajo que apenas podía distinguir las palabras, como si vinieran de muy lejos o de muy, muy cerca. Ya voy para allá. Me quedé congelado, con el aparato pegado a la oreja, como si mi cuerpo no pudiera reaccionar. ¿Quién? ¿A dónde? Pensé. Pero no tuve tiempo de preguntarlo. La llamada se cortó abruptamente. La pantalla volvió a negro, reflejando mi propia expresión de terror. Me quedé unos segundos más mirando la pantalla en negro, con el corazón retumbándome en el pecho. Sabía que no iba a poder volver a dormir. Miré el reloj, eran las 3:09. Me levanté de la cama con cuidado, como si un solo movimiento brusco pudiera provocar algo peor. El suelo frío al contacto con mis pies me hizo estremecer. La casa estaba en absoluto silencio, salvo por el tic-tac lejano del reloj de la cocina. Decidí revisar las puertas. Primero la puerta de mi habitación, cerrada. Después el pasillo, la sombra al final parecía moverse ligeramente, pero me convencí de que era mi imaginación. Me dirigí hacia la entrada principal. Cada paso se sentía más pesado, como si el aire mismo se volviera más denso, más difícil de respirar. Por última la puerta de la entrada. Cuando llegué, puse la mano en el pestillo. Estaba cerrado. Pero entonces vi algo que me congeló la sangre, la cerradura estaba girada solo a medias. Como si alguien hubiera intentado abrir desde afuera. Mi mente intentó encontrar una explicación lógica, pero en el fondo ya sabía que algo estaba mal. Retrocedí un paso, con el impulso de correr a buscar el celular. Necesitaba asegurarme de que todo estuviera bien afuera. Necesitaba ver quién estaba ahí. Con las manos temblando, regresé a mi habitación. Busqué el celular en la cama, lo desbloqueé y abrí la app de las cámaras de seguridad. La pantalla tardó unos segundos eternos en cargar. Un círculo girando sobre fondo negro como si incluso la tecnología dudara en mostrarme lo que estaba allá afuera. Finalmente, apareció la imagen de la entrada principal, iluminada tenuemente por el farol de la calle. Todo parecía normal. Me obligué a respirar. Tal vez solo había sido mi mente jugando conmigo, tal vez. Entonces lo vi. Una figura. Parada justo fuera del encuadre, apenas rozando el borde de la imagen, como si supiera exactamente hasta dónde podía acercarse sin ser plenamente vista. No podía distinguir su rostro. Solo la forma. No se movía. No hacía ruido. Solo estaba ahí. Tragué saliva, incapaz de apartar los ojos de la pantalla. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera, que me escondiera, que hiciera algo. Pero me sentía atrapado, paralizado como un insecto, observando a su depredador. De repente, la silueta alzó una mano lentamente. Y la apoyó sobre la puerta de mi casa. Me quedé inmóvil, con el celular en la mano, viendo esa silueta oscura presionar su palma contra mi puerta. Sentía cada latido de mi corazón retumbar en mis oídos. Y entonces el teléfono volvió a sonar. El mismo número desconocido. Esta vez no contesté. No podía.
Solo miraba la llamada entrante mientras, en la cámara, la figura lentamente empezaba a moverse. Con movimientos torpes, mecánicos, casi antinaturales, vi cómo su otra mano se alzaba. Y comenzó a golpear la puerta. Golpes lentos y secos. No eran golpes violentos. Cada toque resonaba en toda la casa, vibrando a través de las paredes como si el propio edificio temblara de miedo junto a mí. El teléfono seguía vibrando en mi mano. Golpes afuera. Vibraciones adentro. En un momento de desesperación, apagué la pantalla, apreté el celular contra mi pecho y recé para que todo desapareciera. Cada golpe era una sentencia. Cada vibración del teléfono era una alarma que mi cuerpo no podía ignorar. No podía seguir paralizado. Tenía que hacer algo. Con movimientos torpes, desbloqueé el celular, deslizando el dedo con desesperación para marcar emergencias. La pantalla parpadeó una vez, luego dos. Algo estaba mal. El icono del teléfono tardaba en responder. Era como si el aparato estuviera resistiéndose. Marqué de nuevo. La llamada no se conectaba. El botón de llamar simplemente no funcionaba. Mis dedos temblaban cada vez más. Salí de la app, volví a entrar. Nada. La pantalla comenzaba a congelarse. Un sudor frío me recorrió la espalda. Y entonces, el celular se apagó. Sin previo aviso. La pantalla murió en mis manos. Me quedé allí, en medio de la habitación, en completa oscuridad. Sin comunicación. Sin salida. Mientras al otro lado de la puerta los golpes seguían. Durante unos segundos, todo quedó en calma. Solo mi respiración entrecortada llenaba el vacío. Pensé, quizás, que se había ido. Pero entonces, un golpe. Fuerte. Violento. La puerta tembló en su marco, y yo retrocedí instintivamente, tropezando con la cama. Los golpes se hicieron constantes. Corrí hacia el armario de la habitación. No pensé. Solo actué. Me metí dentro, cerré las puertas lentamente, tratando de no hacer ruido. Y apagué hasta mi respiración. Desde mi escondite, podía escuchar los golpes. Cada uno más desesperado que el anterior. Cada uno más cerca. Y en ese silencio, lo escuché. Ábreme, ya llegué. Me cubrí la boca con las manos para no gritar. Esa voz no era humana. No me atreví ni a parpadear. Solo recé. Recé para que no pudiera oler mi miedo. El silencio volvió a caer sobre la casa, pero esta vez era diferente. No era un silencio normal. Era espeso, antinatural. Como si el aire mismo hubiera sido absorbido de las habitaciones. Intenté no moverme. Ni respirar. Ni existir. Escuchaba pasos. Durante un segundo eterno, no escuché nada. Ni un susurro. Ni un movimiento. De repente sentí un leve roce en las puertas del armario, como si algo pasara lentamente sus dedos por ellas. Cerré los ojos. Me apreté aún más contra el fondo del armario, deseando desaparecer. Te veo. Escuché. Me quedé petrificado. Hasta que sentí un golpe violento que sacudió el armario. Quise salir corriendo. Pero mi cuerpo no reaccionaba. Vi cómo entraba un pequeño rayo de luz que entraba al armario, que fue bloqueado por una sombra. Y después. Oscuridad. Total. Siempre me han gustado los lugares alejados. Donde no suena el celular, no pasan autos, y lo único que se escucha es el viento entre los árboles. Así que cuando vi esa cabaña en la app, supe que era justo lo que necesitaba. Perfecta para desconectar, decía la descripción. Las fotos eran hermosas, madera oscura, ventanales enormes, un lago a pocos metros y sin vecinos. La dirección venía en el mensaje de confirmación. Solo copié y pegué en Google Maps.
Un par de clics. Todo listo. El trayecto era simple, carretera principal, luego un desvío hacia el bosque. Nada fuera de lo común. O eso pensé. Salí temprano, antes del amanecer. Quería llegar con luz. El viaje fue tranquilo al principio, aunque, debo admitirlo, hubo algo extraño desde el principio. Como si todo estuviera demasiado silencioso. Ni un solo mensaje, ni una llamada. Y eso es raro. Siempre hay algo. Una notificación, un correo, cualquier cosa. Pero ese día, nada. Solo el GPS hablándome. Cuando faltaban unos 40 minutos para llegar, el mapa hizo algo extraño. Se reinició solo. Luego apareció una nueva ruta. Más directa. El camino principal estaba tachado en gris, como si estuviera bloqueado. No le di importancia. Hice lo que cualquiera haría, seguí las indicaciones. A los pocos minutos de seguir la nueva ruta, noté que el paisaje empezaba a cambiar. Ya no había casas a los lados. Ni gasolineras. Ni señales. Solo árboles. Árboles cada vez más altos y más densos. El pavimento desapareció. En su lugar, un camino de tierra húmeda con marcas antiguas de neumáticos. No podía dar la vuelta. Era demasiado estrecho. Así que seguí. El mapa seguía funcionando. Pero algo estaba raro. La flecha azul no iba suave como siempre. Se movía a tirones. A veces desaparecía, luego volvía. El camino no tenía nombre. Solo un número, 008R. Busqué ese código, pero no existía. Entonces vi el primer cartel. Era una tabla oxidada, apenas legible. Solo decía prohibido el paso terreno privado. Pensé en parar, pero la voz del GPS, una voz metálica que ya no sonaba tan familiar, dijo, siga recto por 5 kilómetros más. Así que sin pensarlo mucho, avancé. A los pocos minutos de seguir esa ruta, la música que tenía conectada por Bluetooth se detuvo. Miré el celular y vi que no tenía señal, ni tampoco wifi. Pero el mapa seguía funcionando. Pensé que era solo una falla temporal. Pero empecé a notar más cosas. El reloj del celular se atrasaba unos segundos al principio, luego minutos. Y cada vez que revisaba, marcaba una hora diferente. Pero lo más extraño era que el sol no se movía. Seguía justo sobre los árboles. Como si el tiempo estuviera detenido. Después de unos 20 minutos en ese camino, apareció algo entre los árboles. Era una estructura de madera, alta, con tejas podridas y ventanas tapadas desde dentro. No era una cabaña. Era más grande. Como una casa familiar. El GPS marcaba, ha llegado a su destino. Pero esa casa no era igual que en las fotos. Entré. Todo estaba cubierto de polvo, pero había una taza caliente sobre la mesa. La puerta estaba entreabierta. El aire olía a humedad, pero también a algo más. A algo reciente. Como si alguien hubiera cocinado hace poco. Adentro, todo era madera vieja, alfombras gastadas y muebles cubiertos con sábanas. Pero el polvo estaba solo en algunas partes. Otras parecían limpias, como si alguien hubiese estado ahí. Caminé hacia la cocina. Sobre la mesa había una taza de café. Humeante. El vapor todavía salía. Junto a la taza, había una foto. Era yo. Sentado frente a esa misma mesa con esa misma taza, pero en la foto, yo estaba sonriendo. Yo no recuerdo haber estado ahí. Entonces vi algo más, un cuaderno abierto, con notas escritas a mano. Eran observaciones. De mí. Fechas, horarios. Todo desde hace semanas. Tragué saliva. Quise salir corriendo. Pero antes, algo llamó mi atención en la pared. Un mapa. El mismo que usé en mi celular.
Pero en lugar de carreteras o rutas solo mostraba una línea roja. Corrí. No pensé en cerrar la puerta, ni en recoger mis cosas. Solo quería volver al auto. Salir de ahí. Como fuera. Pero el auto ya no estaba. Busqué con la mirada. Grité. ¿Hay alguien ahí? Intenté usar el celular, pero no funcionaba. Corrí hacia donde supuestamente estaba el camino. Pero ya no había sendero, ni tierra, ni huellas. Solo había árboles. Comencé a girar en círculos. Marqué un árbol con una piedra. Caminé recto 10 minutos. Y volví al mismo árbol. Fue entonces cuando la escuché. Una voz que no era humana. No estaba afuera, estaba adentro. Y de repente escuché. Ya estás en casa. Me di vuelta. La casa seguía ahí. Inmóvil. Como si nunca hubiera entrado. Como si estuviera esperándome de nuevo. No sé qué fue ese lugar. No sé quién estaba esperándome. Pero desde entonces, cada vez que abro el mapa, esa ruta vuelve a aparecer. Aunque nunca más me he atrevido a tomarla. Eran las 11:30 de la noche. La carretera estaba vacía, y las luces del coche apenas iluminaban unos metros delante. Mi hermano pequeño iba dormido en el asiento trasero. Y yo solo quería llegar al hotel y descansar. Después de horas manejando, finalmente vimos un letrero, Hotel Montecielo 800 metros. Giramos por un camino de tierra, lleno de piedras y ramas caídas. Hasta que finalmente llegamos. Un edificio viejo, de 2 pisos, con una fachada gastada y carteles antiguos parpadeando. Entramos, pero la recepción estaba vacía. Una campana en el mostrador. Toqué. Y apareció un hombre, sin decir una palabra. Solo nos entregó la llave y señaló el pasillo. Tercer cuarto a la derecha. Baños al fondo. Después de dejar las mochilas en la habitación, mi hermano dijo que necesitaba ir al baño. El pasillo hacia los baños era largo. El suelo crujía con cada paso, y las luces del techo parpadeaban. Al fondo, la puerta de metal oxidado tenía un cartel a medio caer que decía, baños, con letras descoloridas. Empujé la puerta con cuidado. Lo primero que noté fue el olor. Era un olor viejo. Como humedad mezclada con algo más. Como si nadie hubiera ventilado ese lugar en años. Había varios cubículos, un lavamanos agrietado y un espejo manchado. También había un hombre ahí. Un anciano. Quieto. Parado frente al espejo, pero mirando hacia nosotros desde el reflejo. No se movía. No decía nada. Solo sonreía. Mi hermano se detuvo en seco. ¿Qué pasa?, le pregunté. Él solo me miró y susurró, no quiero entrar. ¿Por qué? Ese señor me da miedo. Le dije que no pasaba nada. Así que decidí quedarme en la puerta mientras mi hermano entraba. Pero no dejé de mirar al viejo. Y él tampoco dejaba de mirarme. Mi hermano entró al cubículo con paso rápido, casi corriendo. Y yo me quedé afuera. Esperando. Observando al señor. De pronto, mi hermano habló desde el cubículo, ¿sigue ahí? Sí, le dije. No se ha movido. ¿Por qué no dice nada? No lo sé. El silencio volvió. Y mientras el eco de su orina llenaba el baño, el anciano hizo algo. Algo pequeño. Movió la cabeza. Lentamente. Dejó de mirarme desde el espejo y ahora me miraba directamente. Y lo peor fue que la sonrisa creció. Como si estuviera disfrutando de algo. Mi hermano salió del cubículo en silencio. No dijo nada. Solo me miró, pálido, con los labios apretados. Yo también tenía que mear. No iba a dejar que un viejo loco me intimidara. Eso me repetía mientras caminaba hacia el urinario.
pasé a 1 metro de él. Me paré frente al urinario. Y entonces, lo escuché reír. Era una risa baja, quebrada, ronca. El aire se volvió más denso. Me quedé congelado. Solo escuchaba la risa. No aguanté. Solo corrí. Tomé a mi hermano de la muñeca y salimos del baño como si algo fuera a perseguirnos. Y lo peor es que sí lo hizo. Volvimos a la habitación sin hablar. Mi hermano se tiró a la cama y se tapó con la manta hasta la cabeza. Y yo traté de actuar normal. Cerré la puerta con el seguro. Luego puse la mochila frente a ella, por si acaso. Lo único que sonaba era el ventilador del techo, girando lento, chirriando con cada vuelta. Intenté convencerme de que había sido solo un momento raro. Mi hermano, desde debajo de la manta, murmuró, ¿crees que nos siguió? Yo no respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque, en el fondo, sí lo creía. El reloj marcaba las 3:12 de la madrugada. Justo en ese momento, alguien tocó la puerta. 3 golpes. Lentos. Me paralicé. Mi hermano, sin moverse, susurró con la voz quebrada, ¿es él? Me acerqué a la mirilla. Y ahí estaba. El viejo. De pie, en el pasillo. No golpeó de nuevo. Solo se quedó ahí. Mirando y sonriendo. No sé cuánto tiempo estuvo ahí, mirándonos a través de la puerta. Me alejé, lentamente, sin hacer ruido. Está ahí, le susurré a mi hermano. ¿Qué hacemos? Nada. No te muevas. Nos quedamos en silencio. Pero entonces, el picaporte giró. Despacito. Pero no se abrió. Lo escuchamos arrastrar los pies fuera de la habitación. Después, el sonido desapareció. Y por un segundo pensé que se había ido. Que todo había terminado. Hasta que escuchamos la puerta del cuarto de al lado abrirse. Después, otra. Y otra más. Estaba probando cada habitación. Buscándonos. Hasta que volvió a nuestra puerta. No podíamos seguir ahí. El viejo no se iba. Solo esperaba el momento exacto para entrar. Miré a mi hermano. Estaba empapado en sudor, aún debajo de la manta. Me acerqué a la mochila. La tomé sin hacer ruido. Metí lo mínimo, cartera, llaves del coche, el celular. Volví a la puerta. Apreté el ojo contra la mirilla. No había nadie. Quité el seguro. Tomé la mano de mi hermano. Cuando cuente 3, salimos corriendo. Abrí la puerta de golpe. Corrimos. Sin mirar atrás. Pasamos junto a puertas entreabiertas. Por un momento, pensé verlo en el reflejo de una ventana. Pero no me detuve a comprobarlo. Bajamos las escaleras. Al llegar a la planta baja. En la recepción no había nadie. Y entonces escuchamos, ¿ya se van? La voz venía de atrás. No miré. Solo empujé la puerta principal con fuerza. Y salimos. Nos subimos al coche, y condujimos de vuelta a casa. Desde ese día, nunca más usó baños públicos en hoteles.